Dios bendiga. Estamos en el estudio bíblico de la oración. ¿Qué es orar? Orar es levantar el corazón a Dios para adorarle, para darle gracias, pedirle misericordia y pedirle favores tanto para nosotros como para los demás. Gloria a Dios. Pues vamos a ver, ustedes saben que desde el Antiguo Testamento los hijos de Dios, las personas que se acercaban al Señor, oraban, buscaban la presencia de Dios constantemente. Vamos a ver un ejemplo de Moisés, que es una de las personas que más se puede decir de la oración, ya que Moisés se acercaba a Dios y cuando se acercaba dice que su rostro resplandecía. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 33 del 9 al 11. Dice aquí: cuando Moisés entraba en el tabernáculo era el lugar donde se buscaba al Señor. Aquí podía entrar, Moisés, y dice que cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, gloria a Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Como vemos, Josué no se apartaba del tabernáculo. También nos dice el capítulo 34 de Éxodo, y dice desde el 29, aconteció que descendiendo Moisés del Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ven cómo el aspecto de Moisés dice que cambiaba cuando hablaba con Dios, se transformaba. Gloria al Señor. Y continúa hablando en el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés llamó a Aarón y todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después de se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, o sea, lo que Dios le mandaba. Y dice el 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pues como vemos, la oración nos transforma, la oración nos cambia el aspecto de nuestras vidas. También otra persona que nos da bastante ejemplo es Daniel. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a leer el versículo 10.
Pues aquí nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su aposento, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Delante de su Dios, y como lo solía hacer antes. Pues aquí vemos a la vida de Daniel hablando de que Daniel se arrodillaba y oraba 3 veces al día, como siempre lo hacía. Era constante en la oración Daniel. También el libro de Daniel, del versículo 2 al 5, vamos a ver lo que nos habla. Dice, en el año primero de su reinado, o sea, hablando aquí de Darío, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, cilicio y ceniza. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice también el versículo 17 aquí también. Dice, ahora pues, dice Daniel, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 10 continuamos viendo cómo Daniel era un hombre de oración. Vamos a leer del capítulo 10 del 12 en adelante, dice el capítulo 10 de Daniel. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Pues como vemos aquí, pues Daniel se postró delante del Señor para clamar por su pueblo. Y dice que Daniel tuvo alrededor, dice, en aquellos días Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Dice que no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Gloria al Señor. Pues también David fue una persona de oración. En los salmos podemos ver plasmado su vida de oración. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 17 del versículo. Pues aquí David dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha a mí tu palabra. En el Salmo 17:6, David nos dice, yo he invocado por cuanto tú me oirás. Gloria a Dios. Oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha a mí tu palabra. También otro salmo que nos habla de la vida de oración de David es el Salmo 63. Vamos a ver lo que nos dice este salmo. Dice acá David, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Gloria a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice el Salmo 63:1. Aquí hablando David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Gloria a Dios. Ojalá que todos pues tengamos
esta vida de oración de David. Dios mío, eres tú, dice, de madrugada te buscaré, gloria al Señor. Esta es una oración que nosotros deberíamos de tenerla pendiente, de madrugada buscar al Señor. Mi alma, dice David, tiene sed de ti, gloria a Dios. También en el Nuevo Testamento hay alguien que nos da un ejemplo vivo de oración, aún Él siendo Dios y es el Señor Jesús, pues Él vino como Hijo de Dios y Él siendo Dios, aún en carne, o sea, Dios encarnado, Él tuvo una vida de oración que es el ejemplo vivo de nosotros. Aún Él teniendo esa comunión con el Padre, nos da el ejemplo de cómo debe ser la vida nuestra de oración, de comunión con el Señor. Vamos a ver algunos versículos de cómo fue la vida de Jesús en oración. Vamos a ver acá en el Lucas 6, del 12 en adelante, cuando Jesús fue a elegir los 12 apóstoles, dice el versículo 12, capítulo 6 acá de Lucas: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió aquí a los 12. Como nosotros vemos, Jesús tenía que hacer una decisión importante y dice que oró a Dios y pasó la noche orando, gloria al Señor. También vamos a ver lo que nos dice el versículo 43 de este mismo capítulo 6 de Lucas. Dice, excúsenme, que no es Lucas 6, 42, sino 43, sino es Lucas 22, 44. Vamos a leerlo, Lucas 22, vamos a leerlo, era el 44, vamos a leerlo el 39. Dice acá: y saliendo, ahora Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pues como vemos aquí, dice el 44, estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como vemos aquí, Jesús ya estaba camino casi a morir, y él ya sabía que iba a morir, y dice que él lo que en ese tiempo de angustia, a lo que él fue a orarle a su Padre, dice que vino ángeles y le fortalecieron, gloria al Señor. En los tiempos difíciles, lo que más Jesús nos ha enseñado con esta actitud de él era, se acercó a su Padre a clamarle. Él sabía que era la voluntad de Dios que él muriera en la cruz del Calvario, pero él aún en su carne le dice: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por encima de su voluntad en la carne, realmente se iba a hacer la voluntad de Dios, era lo que él pedía, no mi voluntad, porque ya él estaba en la carne sufriendo, sino que se hiciera la voluntad de su Padre, gloria a Dios. En ese tiempo, en ese momento, Jesús se afligió y buscó la ayuda del Padre y fue ayudado. Los ángeles le fortalecieron para pasar por ese momento, porque si él no hubiera pasado por ese momento, tú y yo no estuviéramos donde estamos, siendo libertados
del pecado y teniendo esa salvación que Él nos trajo a través de esta muerte. También es bueno poner de ejemplo cuando Jesús se refirió a la necesidad de orar. Él se refirió en una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas 18, donde Él le habla a las personas. Aquí vamos a leer un poquito. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, te haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, aquí el Señor nos da una referencia de la importancia de la oración, y Él no tomó al juez justo, sino a un juez injusto, que cuando la viuda iba y le tocaba para que Él le hiciera justicia, Él no se lo hacía, pero a la viuda cansarlo, yo diría aquí, dice que ella fue varias veces, persistió en tocar la puerta, en orar, o no orar, pero yo diría en clamarle a esta persona, a este juez injusto, para que le hiciera justicia. Pero él dice que tan solo por la necedad de la mujer, ya por cansarse, pues él le haría ese bien a esta mujer. Entonces el Señor puso de ejemplo esto, porque ¿qué sería Dios si ese juez injusto lo hizo ya por la persistencia de esa viuda? ¿Qué no haría por la persistencia tuya en la oración? Pues como vemos, Jesús nos habló mucho de la oración, de buscar a Dios. También vamos a ver también, que se me estaba olvidando, Lucas 9:29, la transfiguración, donde el Señor dice, aconteció como 8 días después de la palabra de Jesús, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, aquí vemos esto nos recuerda mucho de cuando Moisés oró a Dios y su rostro resplandecía. Pues aquí el Señor toma a los 3 discípulos, se va al monte a orar, y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, cuando Jesús va con los discípulos, aquí Él se le revela, se le transfigura cómo es Él, o sea, hablándole de su deidad, de que Él era Dios. Aquí en la transfiguración, pues ellos pueden ver quién era Jesús realmente. Y dice que lo hizo cuando subió al monte con ellos a orar. La importancia de la oración. Y como vemos, el Señor nos dio bastante ejemplo de oración. Y hay algo que tenemos que tener claro, que Jesús mismo nos habló y nos dijo que hay una forma de orar para todo el mundo. Hay una manera de cómo presentarnos al Señor.
Jesús se preocupó porque nosotros supiéramos cuál era la verdadera oración. Muchas oraciones se han inventado la gente, mucha oración, pero hay un modelo. O sea, el Señor dejó un diseño de oración que nosotros debemos de tener ese patrón para nosotros orar. Y ese patrón está, vamos a ver, pues ese patrón de la oración que Jesús dejó para que todos nos guiemos, para que tengamos ese modelo. De aquí debemos de partir. Toda oración del creyente debe estar basada en este modelo de oración que está en Mateo 6:5. Y dice la palabra del Señor en Mateo 6, del 5 en adelante, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice el 7, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Sigue diciendo en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos el modelo de la oración. Lo primero que el modelo dice que venga tu reino y hágase, lo segundo, porque lo primero es Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, aquí está hablando del Padre que está en los cielos y la santificación de su nombre. Luego el segundo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pues la voluntad de Dios es que todos nosotros nos arrepintamos de pecado y que vengamos a Él para nosotros ser limpios de pecado. Por eso el Señor dice que venga tu reino y que la voluntad se haga. Cuando tú estás en un lugar, lo primero que tenemos que pedir al orar: Señor, que tu reino venga y que tu voluntad se establezca. El pan de nuestro de cada día, orar para que el Señor lo supla, porque Dios lo suple. Dios es un Dios que tiene poder para suplir. Y Dios es un Dios que tiene el cuidado de nosotros.
Dice, perdona, también el Señor nos recalca aquí, perdona nuestras ofensas y nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o sea, también a los deudores. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y algo importante, no nos metas en tentación y líbranos. Orarle al Señor, líbranos del mal cada día. Antes de salir a la calle, líbranos, Señor. La oración nuestra, líbranos, Señor, de todo mal. Gloria a Dios. Y que orar también para que el Señor nos limpie nuestro corazón, que podamos amar, perdonar a los demás. Pues el Padre nuestro es un modelo de oración, que para nosotros orar tenemos que tener perdón. También hay un versículo en la palabra del Señor que nos habla que oremos en todo lugar y que levantemos manos santas. Por eso sin iras ni contienda. Importante cuando usted se va a acercar al Señor, que nosotros estemos libres de pecado. Pedirle al Señor, Señor, porque Dios es un Dios santo y debemos de acercarnos a Él como Él es santo. Gloria al Señor. Él está lejos del pecado, Él no le gusta el pecado. Entonces, para acercarnos, para tener autoridad, para orar, para ver la eficiencia en nuestra oración, tenemos que perdonar y tenemos que pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie antes de levantar oración a Dios, que no haya contienda, porque el Señor odia la contienda. Así que el Padre nuestro es nuestro modelo de oración. Cuando usted vaya a orar, acuérdese del Padre nuestro, el Señor dejó normas. Él nos dice, no hagan vanas repeticiones, no le guste orar en público para que lo vean, sino oren al Señor que ve en lo secreto y Él les recompensará en público. No es que usted no pueda orar en público, puede orar en público, pero que cuando usted vaya a orarle a su Señor, no quiera que los demás los vean, sino que usted se acerca al Señor en lo secreto, que es que el Señor está, gloria a Dios. Así que vamos a orar de madrugada, vamos a orar de día, porque la oración nos acerca al Señor, la oración nos ayuda a vernos, a ver nuestra falla. Es como yo digo, una vez estaba una persona dando una clase y él hablaba de que el Señor es la luz, es como una luz, y cuando se prende la luz, lo sucio se ve mucho. Así es, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que pedirle que nos limpie a través de la sangre del Señor, porque cuando nos acercamos se ve más el sucio. Entonces no podremos acercarnos cuando estamos contaminados. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie y que nos perdone, y así pues la oración será efectiva, porque hay un versículo en la palabra que dice que el Señor está lejos del pecador, pero cerca de los justos. Dice que Él anhela, que Él está gozoso con la oración del justo, gloria a Dios. Así que espero que esta meditación de la oración nos haya bendecido. A mí me ha bendecido mucho, espero que a ti también.